Leemos 2 de Pedro 1:19 y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos acercamos delante de ti nuevamente, habiendo leído esta palabra que nos recuerda, que nos enseña que lo que hemos leído viene de ti. Ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que habita en nosotros es el que ha inspirado esta palabra. Y acudimos, Señor, a este Espíritu para que nos ilumine, para que nos haga ver, para que nos haga entender lo que antes no entendíamos, ver lo que antes no veíamos, y que podamos ser cambiados y transformados por esta palabra, Señor, de una manera que antes no habíamos sido cambiados. Padre, bendice a los que estamos aquí, a los que pueden estar viendo esta grabación. Habla a cada uno de nosotros, Señor, por medio de mi vida. Usa mis labios, mi voz, Señor, para hablar tu palabra con precisión, con claridad, Señor, pero con verdad, reconociendo que es tu palabra para tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo otorga dones o habilidades sobrenaturales a su pueblo para poder servir en la obra del Señor. Hemos visto que el Espíritu se los reparte a quien quiere, en el tiempo que quiere, a la manera que Él quiere, a la medida que Él quiere, que simplemente somos vasos en manos del Espíritu Santo. Hemos visto que cada una de las personas que es cristiana, que es hijo de Dios o hija de Dios, ha recibido algo especial, un don especial de parte del Señor para servir en la obra del Señor. Hemos visto que el Espíritu no solamente da dones, sino que produce fruto en la vida del cristiano, que produce el carácter de Cristo en la vida del cristiano, y que la vida del cristiano se caracteriza por ese fruto del amor, del gozo, de la paciencia, todas esas cosas que solamente el Espíritu puede producir en el cristiano. Hemos visto que somos mandados a no entristecer el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dentro de nosotros está listo, dispuesto, preparado para mover y guiarnos, pero que a veces nuestras vidas de desobediencia, de carnalidad, apaga, entristece la obra del Espíritu en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de otro aspecto de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Y en específico vamos a hablar de que es el Espíritu Santo el que nos ha dado esta palabra. Es el Espíritu Santo que nos ha dejado esta palabra para la dirección, para la guianza, para que podamos llegar hasta el día final, donde nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión leímos 2 de Pedro. 2 de Pedro es la segunda carta que el apóstol Pedro escribe a este grupo. Y en esta segunda carta le advierte a este grupo de hermanos acerca de los falsos maestros, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Y esa advertencia para ellos en aquel entonces es la misma advertencia para nosotros hoy, porque habían falsos maestros en ese entonces, hay falsos maestros en el día de hoy. Había falsa enseñanza en aquel entonces, hay falsa enseñanza en el día de hoy. Y les advierte acerca de estos falsos maestros que negaban a Cristo. Estos falsos maestros que tuercen
las Escrituras, estos falsos maestros que se burlan de la segunda venida de Cristo. Y les recuerda a ellos de la manera que deben de vivir y les dice que procura que de alguna manera quede memoria de las cosas que Él está diciendo. Cuando llegamos al versículo 19 que hemos leído, el apóstol Pedro, desde el versículo 16 hasta el versículo 18, les presenta a ellos y a nosotros también una experiencia que tuvieron en el monte de la transfiguración, donde ellos fueron testigos que Cristo se transfiguró, se transformó en su gloria y ellos lo pudieron ver. Y les recuerda a sus escritores de que no les estaba contando mitos o fábulas o cuentos de Hades, sino que ellos fueron testigos de esta realidad. Si leemos desde el 16, solamente para repasarlo, desde el 16 dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro les relata lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, la voz del Padre dando testimonio de su Hijo amado en quien Él tenía toda complacencia. Pero Pedro no se queda con su experiencia, porque la experiencia de Pedro no es la experiencia de nosotros. Lo que Pedro vio no fue lo que nosotros vemos. Y alguien puede detenerse un poco y decir: pues yo nunca he tenido esa experiencia. Yo no he tenido ese acceso como Pedro ha tenido ese acceso. Yo no he escuchado la voz de Dios como Pedro escuchó la voz de Dios. Pero para que ellos y nosotros no nos vayamos a desanimar si no hemos tenido una experiencia como la de Pedro, Pedro en el versículo 19, 20 y 21 nos recuerda a todos de que Dios todavía nos habla a cada uno de nosotros. Y nos habla a cada uno de nosotros por su palabra. Y comienza en este versículo 19. Y lo que veremos que en el 19, en el 20 y en el 21 encontramos dos declaraciones y encontramos una exhortación. Dos declaraciones de los hechos, de la realidad de las cosas, y luego una exhortación en base a esa realidad. Y la primera exhortación que encontramos, la primera declaración la encontramos en el versículo 19. Después que les dice de su experiencia, luego les dice: tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la primera declaración. Este es un hecho, es una realidad. Note la primera palabra, dice tenemos. ¿Qué significa tenemos? Que lo tenemos, que está en nuestra posesión, que está en nuestras manos. Y Pedro estaba hablando de que tenían también, no solamente la experiencia de ver a Cristo transformado, sino que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y cuando uno estudia y lee la Biblia, estimados hermanos, debemos de analizar los términos y las frases y las palabras que se usan. Porque muchas veces estamos pidiendo por cosas que ya las tenemos, que Dios ya nos las ha dado, pero como no entendemos o no hemos leído eso en la Biblia, no sabemos que ya las tenemos. Porque note, antes de llegar al 19, el apóstol Pedro dice tres cosas que ya tenemos, que ya tienen ellos y nosotros también. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todos los cristianos tenemos una fe preciosa. Eso es un hecho, es una realidad, es una declaración. Todo cristiano tiene una fe preciosa igual a la que de los apóstoles. Y luego nos adelantamos al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos esperan en el futuro. ¿No dice eso?
nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para esta vida y a la piedad, la vida piadosa que honra al Señor, ya la tenemos. No la estamos esperando, ya la tenemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos una fe preciosa. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y a la piedad. Ya la tenemos. Además, en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado, la tenemos, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. Tenemos una fe preciosa. Tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y también tenemos preciosas y grandísimas promesas. Y además, en el versículo 19 que hemos leído, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos ya la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando cuando habla de la palabra profética? En el contexto inmediato está hablando de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Porque anteriormente estaba hablando de Cristo, de su transfiguración, y está hablando específicamente de las promesas, de las profecías del Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Pero por extensión está hablando de todo el Antiguo Testamento, y por extensión está hablando de todo el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra profética, las palabras escritas acerca de Cristo, habla de toda la Biblia. Tenemos la palabra profética, y note la palabra la. Porque pudo haber dicho Pedro, tenemos también palabra profética segura. Pero cuando Pedro dice tenemos la palabra profética, es que tenemos la única palabra. No hay otra palabra profética y esta es la mejor. No hay otra. Esta es la palabra profética. Esta es la palabra de Dios. Esto es la revelación de Dios para su pueblo. Es la única. No hay otra palabra profética. Tenemos la palabra profética. Y note la última frase, más segura. Esta palabra profética es la más segura. Lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración, en el versículo 16, 17 y 18, confirmaba lo que los profetas habían dicho. Confirma lo que Dios ya había dicho en el Antiguo Testamento. Confirma lo que se escribió acerca de Cristo. Y lo que nos enseña esta declaración es que ya tenemos la palabra profética más segura. No hay otra, no viene otra, no hay una que se compara. Si tenemos un Dios incomparable, la palabra que Él nos ha dado también es incomparable. No hay nada que se compare a su palabra. Tenemos a la palabra profética más segura. Esa es la primera declaración. La segunda está en el versículo 20 y en el versículo 21, porque la exhortación que lo vemos en el resto del versículo 19 se basa en estas dos declaraciones. Primero, ya la tenemos, la palabra profética más segura. Segundo, versículo 20, entendiendo primero esto. ¿Qué cree que cuando Pedro dice entendiendo primero esto, está dando a ver Pedro, está dando a conocer Pedro? Esto es lo más importante. Lo que estoy a punto de decirles es lo primero que debemos entender. Entendiendo primero esto, reconociendo sobre todo esta verdad. ¿Por qué? Para no ser engañados por los falsos profetas, para no ser engañados por los falsos maestros. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, note la primera palabra, ninguna. ¿Qué incluye Pedro cuando dice ninguna? Todo. No hay nada que está en la Escritura que queda fuera de esa frase. Ninguna Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa es una frase que se ha malinterpretado por mucho tiempo. Incluso la Iglesia Católica ha tomado este pasaje o esta frase, este versículo, para decir: ustedes no pueden interpretar la Biblia, solamente el obispo, solamente el sacerdote, solamente los líderes pueden interpretar la Biblia y ustedes no. Entonces ustedes tienen que confiar todo lo que yo les diga, pero ustedes no tienen la capacidad de interpretar la Biblia. No es eso lo que está diciendo Pedro. No ese es el punto de lo que está diciendo Pedro. Porque como veremos, todo cristiano tiene la responsabilidad y también tiene el privilegio de leer la Biblia por sí mismo, porque tiene el Espíritu Santo que la inspiró dentro de sí para poder entenderla de lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Entonces no está diciendo que ustedes, los que no son maestros o pastores o sacerdotes o lo que queramos decir, no tienen el derecho de leer la Biblia en su casa e interpretarla por sí mismo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, la idea que se está dando allí, es que la profecía, los profetas no hablaron de sí mismos. Los profetas no pensaron un día, bueno, parece que es bueno escribir que un día va a venir un Mesías, y esto. No lo inventaron ellos. No amanecieron una mañana con un sueño y comenzaron a escribir de sí mismo. Es la idea que está dando aquí el apóstol Pedro. No es de interpretación privada, no sale de los profetas. Ellos no son la fuente de esta información. Dice un escritor: Pedro no estaba prohibiendo el estudio privado de la Biblia. Algunos grupos religiosos han enseñado que solo los líderes espirituales pueden interpretar las Escrituras, y han usado este versículo para defender esa idea. Pero el apóstol no estaba escribiendo primordialmente sobre la interpretación de las Escrituras, sino de su origen. Vinieron por el Espíritu Santo y a través de hombres santos de Dios, y como la Biblia vino por el Espíritu, el mismo Espíritu debe enseñarla. No descarta el rol y el trabajo de pastores y maestros y evangelistas en la iglesia, pero tampoco no descarta la responsabilidad de cada cristiano de leer la Biblia por sí mismo, de estudiarla, de escudriñarla para ver qué es lo que la palabra del Señor dice. Primera declaración: tenemos la palabra profética más segura. Segunda, esta palabra no vino del hombre. Esta palabra viene de Dios. Es la fuente. Porque es lo que dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Otra traducción dice por un acto de voluntad humana. La Nueva Versión Internacional dice: no ha tenido su origen en la voluntad humana. No fue inventada por el hombre. No es que alguien pueda decir: bueno, voy a escribir un libro de la Biblia, y que es parte de la Escritura de Dios. No. Nadie puede hacer eso. Nadie tiene la habilidad o el derecho, nadie tiene el privilegio de hacer eso. La palabra ya la tenemos. No se le añade, no se le quita, ya la tenemos. Y no hay nadie que le pueda añadir a la Biblia hoy, ya la tenemos. Hace algunos años escuché que Walter Mercado, ya sé que ya murió, pero Walter Mercado iba a escribir un tercer testamento. Había el antiguo y el nuevo, y él iba a escribir otro testamento. No, nadie le puede añadir. Los santos hombres, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No salió del hombre. Moisés no se levantó pensando: voy a escribir los orígenes de la historia. No. David no se levantó pensando: voy a escribir cantos para eso. Nos dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Note cómo dice: los santos hombres de Dios eran apartados de Dios, eran apartados para el servicio de Dios, eran comisionados por Dios, y por causa de esto hablaron. Los santos
hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra inspirada? Fueron impulsados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Dios usó, dice un escritor, el intelecto, las habilidades y la personalidad de hombres falibles para escribir lo que era divino e infalible. No salió del hombre, esto viene de Dios. Su fuente fue el Espíritu Santo, su dirección vino del Espíritu Santo y por lo tanto esta escritura viene del cielo, viene de Dios mismo. Los santos hombres de ayer hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo quienes escribieron esta palabra. Y en base a esas dos declaraciones, cuando leemos el versículo 19 otra vez, tenemos también la palabra profética más segura, y aquí viene la exhortación para ellos y para nosotros. Porque es la más segura, porque viene de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, porque no originó en la mente del hombre, sino que viene de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer con esta palabra? A la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis bien en estar atento. Prestar atención. Prestar continua atención. Y note cuando dice a la cual hacéis bien. ¿A qué se está refiriendo cuando dice a la cual? A la palabra profética más segura. Es a esta palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, a la cual le debemos poner cuidadosa atención. No a una palabra profética de hoy, no a una fresca revelación de hoy, no. Porque existen grupos, existen personas, existen falsos maestros que cada domingo tienen una fresca revelación. Tienen una nueva inspiración. Tienen una nueva palabra profética. Y salen por las redes sociales diciendo, escúchenos, vengan porque tenemos una nueva palabra profética para ustedes este domingo. No, no hay una nueva palabra profética. La palabra profética más segura ya la tenemos. No hay nada nuevo, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Es a esta palabra profética a la cual usted y yo debemos estar atentos, debemos poner cuidado porque ya ha venido de parte del Señor. Entonces, si usted está buscando una palabra profética, lea la Biblia. Dijo un predicador, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere escuchar la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Esa es la voz de Dios. No hay una palabra profética nueva. No esté esperando una fresca unción, una fresca inspiración, una fresca palabra profética, una fresca revelación. No hay. La palabra profética más segura ya la tenemos. A esa palabra a la cual hacéis bien en estar atentos. Hacéis bien, es recomendable, es beneficioso estar atentos. Considerar cuidadosamente, enfocarse, poner atención, darle su tiempo a esta palabra profética. A esta palabra profética. No hay otra. Esta es la única palabra profética que tenemos. Y por lo tanto, no estamos esperando una fresca revelación. No estamos esperando una nueva revelación. Estamos yendo a la Biblia, poniendo atención a lo que Dios ya ha dicho
para que nuestras vidas sean transformadas por lo que Dios ya ha dicho. Pero también reconocemos, hermanos, cómo Pedro presenta estos versículos, porque primero habla de su experiencia, luego habla de las Escrituras, no para invalidar su experiencia, pero para recordarnos que no debemos de depender de nuestra experiencia. La palabra de Dios es segura, y esa palabra está disponible para todos, para todos. En el día de hoy, en los contextos musulmanes, en esas naciones musulmanes donde la Biblia es prohibida, las iglesias son prohibidas, el cristianismo es prohibido, yo he escuchado y esta semana leí otro testimonio de que en esos lugares, como no está la Biblia, el Señor Jesús se les aparece en sueños, y persona tras persona que en algún tiempo fue musulmán, vinieron a los pies del Señor, no porque escucharon un predicador, sino porque Jesús se les apareció en sueño. Pero Dios obra de esa manera, y cuando tomé una clase en el seminario también el profesor dijo esto: Dios obra de esa manera porque no tienen la Biblia. Y porque no tienen la Biblia, Dios obra de esa manera para traer salvación a aquellos que Él ha escogido. Pero aunque yo no tenga esa experiencia, yo tengo la palabra profética más segura. Nosotros tenemos la palabra. Y algunos de nosotros tenemos 5 Biblias en la casa. Y algunos tienen más en los teléfonos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice John MacArthur, la palabra profética, las Escrituras, es más completa, más permanente y tiene mayor autoridad. Es completa. Si le queremos añadir, le estamos diciendo a Dios: se te olvidó una parte. Es completa. Es segura, no cambia. Y es disponible para todos. Usted la puede leer. Usted puede escuchar la voz de Dios. Usted puede entenderla. Porque el Espíritu Santo, quien la reveló, quien la inspiró, es el que habita en el cristiano para iluminarle lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque eso es lo que dice después: a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Y a qué compara la palabra del Señor? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos atentos a ellas como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Le aseguro, mi hermano, que si apagamos todas las luces de este lugar, no sabríamos cómo salir de aquí. Bueno, quizás los que ya conocemos el lugar, quizás más o menos sí, pero los que no, los que vienen por primera vez, ¿cómo van a salir si no hay luz para la salida? Este mundo en que vivimos es oscuro. Esta vida está llena de tinieblas. Este mundo está lleno de oscuridad. Y si no acudimos a la antorcha encendida, a la palabra de Dios, a la luz de Dios para guiar nuestro camino, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estuviera de noche, ¿se atreve usted a manejar sin las luces de su auto? Corre peligro. Corre peligro de que alguien no lo vea y le pegue a usted. O usted no vea algo y le pega a alguien porque no hay luz. Esa es la vida del ser humano. Esa es la vida del cristiano. Que la palabra de Dios es la antorcha encendida que alumbra, que trae luz en lugares oscuros, en lugares de tiniebla. Alumbra, hermanos, alumbra. Si está en oscuridad, la palabra de Dios alumbra. Si le falta entendimiento, la palabra de Dios alumbra. Es una antorcha que alumbra en lugares oscuros, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por cuánto tiempo alumbra en lugar oscuro? La palabra de Dios nunca se apaga. Nosotros la podemos esconder. La palabra de Dios nunca se apaga. Nunca se apaga. Dice ahí, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo?
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo oscuro, las tinieblas se disipan cuando estamos atentos a la palabra profética. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios. Y cuando habla de que hasta que el día esclarezca, en Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva otra vez. ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Cristo? Ojalá no me diga una fecha, porque sería un falso maestro si me dice una fecha. Nadie sabe cuándo es la segunda venida de Cristo. Pero lo que me está diciendo aquí es que esta palabra me puede guiar, me puede alumbrar el camino hasta ese día. Hasta cuando Él venga, hasta cuando Él aparezca, hasta cuando Él descienda por los suyos. Es una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo regrese. Y dice ahí, y el lucero de la mañana. El lucero de la mañana habla de Cristo. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios alumbra nuestras vidas, alumbra nuestro camino hasta que lleguemos al día de Cristo. Hasta que el Cristo aparezca en las nubes, hasta que el sol de justicia aparezca en las nubes, y ya no vamos a ya no vamos a tener necesidad de luz, porque Él será nuestra luz. Él será nuestra dirección. Él será el que nos alumbrará. Pero mientras llegamos allá, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. ¿Qué tan atento está usted a la palabra? ¿Qué tan atento estamos a la palabra? ¿Qué tanto la leemos? ¿Qué tanto la escudriñamos? ¿Qué tanto indagamos de lo que la Biblia dice? Porque es como andar en un camino oscuro con una lámpara en la bolsa y nunca usarla. El cristiano tiene la luz que necesita para navegar esta vida y llegar hasta ese día cuando Cristo venga por su pueblo. Pero muchas veces tenemos esa luz en la bolsa y no la usamos. No le ponemos atención necesaria. Tenemos la palabra profética. Tenemos lo que Dios ya quiere que nosotros sepamos. Tenemos lo que Dios quiere para nosotros en esta vida. Porque en la palabra aprendemos de Dios. Aprendemos de su carácter. Podemos cantar lo que cantamos hoy porque lo encontramos en su palabra. Podemos caminar hasta el día final porque encontramos la fortaleza que Dios nos da por medio de su palabra. Dice un escritor, la meta de la revelación, de la inspiración, no es solamente información, sino afecto, que nuestros afectos, que nuestro amor hacia Dios cambie, incremente la adoración y la obediencia, para llegar hasta ese día cuando la luz aparezca y el sol de justicia, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Es más segura porque el Espíritu la inspiró, la dio por medio de ciertos hombres en un cierto momento para hablarnos a cada uno de nosotros. Y el día de hoy, usted y yo debemos ponerle atención. Termino con estas palabras de un escritor. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. El mundo se vuelve más oscuro, pero la luz profética brilla cada vez más. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. La flor se cae, se marchita la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra es la que ha sido implantada en el corazón del cristiano. Y eso es lo que Dios nos ha dejado, su espíritu, su palabra, la oración, para guiarnos en esta vida hasta llegar a ese día final. ¿Qué tanta atención le estamos dando a la palabra?
Y no solamente la media hora el domingo en el sermón, no, el lunes también, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. No hay un break, no hay una vacación. No es como esta pandemia que muchos se quedaron en casa porque no pudieron ir. No, la Biblia, la luz, ahí está siempre. Ahí está siempre. Hermanos, no busquemos algo nuevo. Lo nuevo usualmente es herejía. Lo nuevo usualmente es falsa enseñanza. Aún Pedro cuando escribe en el versículo 12, aún Pedro les dice a ellos: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Nada nuevo, es lo que Pedro ya ha dicho. Vuelve a repetir las mismas cosas, aunque las sepamos, porque esa es la palabra de Dios. Hermanos, hay que poner más atención a lo que Dios ha dicho. Hay que dedicar más tiempo a esta palabra profética más segura que tenemos. Hay que leerla, hay que entenderla, hay que estudiarla, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, porque si somos honestos, leemos muchas veces y no entendemos nada de lo que hemos leído o lo que hemos escuchado. Pero el mismo Espíritu que la reveló y la inspiró es el mismo Espíritu que habita en el cristiano. Él es el maestro por excelencia. Él es el único 100% capacitado para enseñarnos lo que la Biblia dice. Él es. Los maestros ayudan, los pastores ayudan, los hermanos ayudan, pero el profesor, el maestro por excelencia es el mismo Espíritu Santo quien la inspiró. Y si usted no la entiende, pídale a Dios que le dé sabiduría. Y si usted no la capta, pídale a Dios que la haga entender, que la haga entender. Pero no simplemente para llenar nuestra mente de información, sino para que cambie nuestro afecto, para que cambie nuestra adoración, para que cambie nuestra obediencia. Que seamos obedientes a lo que la palabra del Señor dice. La tenemos, viene del Espíritu, hay que ponerle atención. Oramos.